a esa percepción de que somos perfectos. Sin embargo, no lo somos. Y una forma de saberlo, y porque a pesar de que de manera muy general decimos, sí, sabemos que como humanos somos imperfectos, pero muy en lo profundo de nuestro ser nos consideramos perfectos, ¿verdad? Así que, por ejemplo, en nuestra familia, con nuestra esposa, ¿cuál será la mejor manera de preparar el cereal? ¿Echar la leche primero o poner el cereal primero? Ahí ya tenemos una discusión segura, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, si tenemos apreciaciones distintas, la forma que tengamos para nosotros nos parece la forma correcta o la forma perfecta. Esa es nuestra gran parte de nuestra imperfección, ¿verdad? El creernos perfectos, cuando no lo somos, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa muy dura, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, a pesar de nuestras imperfecciones, cuando somos señalados de nuestras imperfecciones, ya sea por los hermanos, por nuestro cónyuge, nosotros no reaccionamos muy bien, nunca, casi nunca estamos abiertos a que nos digan que no somos perfectos, ¿verdad? Mira, dejaste los platos en la mesa. Yo no los dejé, yo nunca los dejo y seguramente sí los dejamos. Por poner algo en la conversación, en este mensaje de esta noche. Entonces, esa es la primera situación que debemos nosotros considerar, que a pesar de que recibimos la vida de Dios, lo cual cambia nuestro estatus, ¿verdad? Antes éramos no creyentes, ahora somos creyentes. Antes no éramos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos viviendo de acuerdo bueno, nuestro vivir era un vivir muy terrenal, ¿verdad? Muy, muy, muy bajo. Sí, mientras que ahora, les voy a decir de esta forma, tenemos destellos de un vivir elevado. ¿Y por qué destellos? Porque no me van a dejar mentir que nosotros tenemos muy lindos momentos con Dios, muy lindos tiempos en que estamos en nuestro espíritu, pero también tenemos momentos y tiempos en los que vivimos en la carne, ¿verdad? Entonces, necesitamos considerar, aceptar que esto, que esta manera en la que nosotros fuimos criados, bueno, no tanto la manera, sino el resultado de la manera en que nosotros fuimos criados es lo que somos y cómo somos. Ahora, con todo eso que somos y de todo lo que somos y cómo somos, eso Dios lo quiere derribar. A veces tenemos la idea de que Dios quiere usar nuestras capacidades y de alguna manera sí, pero hemos escuchado esta expresión: todas sus capacidades tienen que pasar por la cruz. No sé si ha escuchado eso alguna vez. Pueda que sí, pueda que no. Pero eso tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Que mis habilidades pasen por la cruz. Un ejemplo es el caso de Jacob, ¿verdad? Jacob era un hombre usurpador, engañador y demás cosas. En algún momento sus habilidades pasaron por la cruz y su nombre fue otro, su forma de ser era otra, pero ¿a partir de cuándo? Cuando se encontró con Dios. Hasta su forma de caminar, que era altanera y pretenciosa, él quedó cojo, ¿verdad? Su caminar era totalmente diferente. Ahora, de eso vamos a hablar hoy, de cómo llegar a esa parte, donde mis habilidades, donde lo que yo soy, donde mis capacidades y especialmente mis peculiaridades, bueno, las de todos, deben ser anuladas, ¿verdad? Deben ser derribadas. No es que vayan a ser eliminadas, porque nuestros rasgos van a estar ahí. Sin embargo, puede haber algo que ayude en nuestro desempeño a que estén subyugadas, a que prevalezcan, a que prevalezca la otra naturaleza que viene incluida en la vida que recibimos. Así que esto pues puede ser un poco complejo, vamos a platicar de más maneras, de otras formas para que podamos tener tal visión. Así que esto poco que acabo de mencionar en palabras cortas es lo siguiente: nosotros somos peculiares de alguna manera, por nuestra creencia, por nuestro carácter, etcétera, pero un día recibimos al Señor. Todos esos rasgos de nuestro carácter chocan con la vida que recibimos cuando creímos en el Señor. Se oponen. Y un ejemplo tan fácil, ¿verdad? Un ejemplo tan fácil. Perdonar, ¿verdad? Nosotros en nuestra naturaleza
el perdón humano es, te perdono, te lo dejo pasar, pero no lo olvido, te lo voy a repetir y eh, te lo voy a pues, reprochar las veces que sean necesarias. Ese es el perdón humano. Pero y que nosotros no perdonamos muchas cosas, ¿verdad? No las perdonamos. Sin embargo, la vida que tenemos dentro es una vida que perdona. ¿Cuántas veces perdona? Fácil, 70 veces 7, que son muchas. Pero miren ahí, también se ve otra clave. Para poder perdonar, los discípulos le dijeron al Señor, esto es mucho. Necesitamos que nos aumentes la fe. Y vemos otra clave ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que, cómo es que sucede este asunto de que nuestro temperamento, nuestros rasgos y los rasgos de nuestro carácter sean manejados, sean administrados, no por nosotros, sino por otra vida? Pero es algo que necesitamos ver. No diga, yo no necesito ser quebrantado, nunca, o quebrantada. No piense eso. Por el contrario, nosotros debemos estar abiertos de esperar esto, porque esto es una de las dos cosas que vamos a ver en este mensaje que quiere hacer el Señor. Una vez que lo recibimos, el Señor desea tratar con todos los rasgos de nuestro carácter, por un lado. Pero por otro lado también Él desea construir o edificar una vida nueva en nuestro ser. Hoy va a tener esto un poco más de sentido, ¿verdad? Porque tal vez lo hemos dicho, lo hemos escuchado, pero ¿a qué se refiere? Básicamente se refiere a que cuando Dios llega al hombre, quiere hacer dos cosas. Una cosa es derribar nuestros viejos hábitos, nuestro antiguo carácter, todo nuestro, perdón, todo nuestro viejo ser, nuestra vieja manera. Pero también poco a poco el Señor está creando o edificando una nueva naturaleza y un nuevo carácter en nosotros. De hecho, en alguna medida ya hemos visto un poco este asunto, que Dios derriba, pero también construye. Está derribando, está demoliendo, pero también está edificando. Por supuesto, ¿verdad? Cosas muy sencillas. Si ustedes pueden recordar las primeras lecciones de los libros de la Escuela de la Verdad acerca de la salvación, o en otros mensajes de la mano Lía habla de las pruebas de la salvación. Las pruebas de la salvación nos muestran pequeñas partes o pequeñas aristas o pequeños ladrillitos donde se ha derribado algo y se ha construido algo. Y este derribar y construir es la disciplina del Espíritu, del Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante. Este asunto, esta dinámica o este movimiento de destruir o derribar y edificar o construir. Este edificar o construir también se puede decir añadir. Mire pues, cuando recibimos al Señor, una de las cosas que sucede primero en nosotros es que por alguna razón antes no teníamos en nuestra agenda reunirnos, en lo absoluto. Sin embargo, después de que recibimos al Señor, por alguna razón queremos estar con estas personas, que ahora, lejos de ser personas nada más, se han vuelto nuestros hermanos. Allí, ¿qué pasó? Se derribó algo. ¿Qué se derribó? Su domingo de fútbol, su sábado de televisión, su jueves de no sé qué, por la reunión de oración, por ir a pastorear a los jóvenes y la reunión en el Día del Señor. ¿Ve algo ahí que se derribó? Sí, ¿verdad? Se derribó algo, pero también se construyó algo, se edificó algo. Este ciclo, digamos, de alguna manera, es la disciplina del Espíritu Santo, para lo cual necesitamos estar abiertos, estar dispuestos y dispuestas. Mientras más nos resistamos, la verdad es que más vamos a sufrir, ¿verdad? Más vamos a vernos en muchas situaciones que al final las situaciones siempre se dan, querramos o no, pero no vamos a tener el beneficio de ver una situación negativa o ver una situación difícil y pasar desapercibido o desapercibida de lo que Dios está haciendo en usted y en mí. Ahora pregunto, ¿qué es lo que está haciendo Dios en usted y en mí? Derribando. ¿Y qué más? Construyendo. ¿Qué está haciendo? Eliminando. ¿Pero qué está haciendo también? Añadiendo. Aleluya. Esto nos debe regocijar porque
porque ahora comprendemos por qué las situaciones. ¿Cómo es que hemos estado por mucho tiempo como los niños que a veces no comprenden la disciplina, ¿verdad? Que la disciplina de sus padres, ¿verdad? Hicieron una travesura y a veces solo es un regaño. Yo recuerdo una vez, y creo que lo compartí, estaba, con ustedes estaba en una reunión de hogar, y pues miren, en todas las reuniones, de hogar, pues qué bueno cuando hay niños, y a veces hay niños que son muy revoltosos, pero debemos recordar esta palabra rica de este ministerio: cuando hay niños hay esperanza, ¿verdad? Y no debemos complicarnos. Si son rebeldes, son bulliciosos, sigamos adelante con la comunión. En esta reunión había una nena que estaba muy inquieta, no se detenía, pero hizo algo. Y luego se levantó la mamá y le dijo, bueno, te voy a tener que disciplinar, vamos para allá. Y la nena había dicho, lo siento. Pero si ya dije lo siento. Ella pensaba que con decir lo siento era suficiente para remediar lo que había hecho. Sin embargo, no lo era. Según el criterio de la mamá, era necesaria la disciplina. Como niño o como niña no comprende, no acepta, hasta más adelante. Aún nosotros como niños tendemos a tener como las ideas equivocadas, ¿verdad? Mi papá no me quiere porque me pega, mi mamá no me quiere porque me pega. No comprendemos por la inmadurez el asunto de la disciplina. Como adultos y como creyentes estamos en la misma situación, ¿verdad? Estamos experimentando al Señor, teniendo las situaciones, teniendo las dificultades, aún teniendo buenas situaciones, porque también pasa, no solo del lado negativo. Hemos visto casos de hermanos y de hermanas que pasan una gran necesidad y están buscando del Señor y se reúnen. Luego llegan a un estado de bonanza, de abundancia, y ya no los vuelve a ver uno, hasta que vuelven a estar otra vez en escasez o enfermedad. Pasan de la enfermedad a la sanidad o a la buena salud. No comprendemos el asunto de la disciplina del Espíritu Santo, que consiste en que le damos el espacio a Dios de estar derribando, pero al mismo tiempo Él empieza a construir, ¿verdad? Entonces, solo déjenme ver acá. Eh, pues esa es la primera parte que a mí me impresionó mucho de este mensaje, que tengamos tal visión, ¿verdad? Primero, que al recibir al Señor, la vida que hemos recibido se encuentra con este obstáculo, que es un obstáculo muy grande, que es nuestra manera de ser, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos lo que que se nos comparte, o cuando se nos envía al servicio? Cuestionamos un montón de cosas. Cuando estamos enfermos, cuestionamos, ¿verdad? Cuando estamos necesitados, cuestionamos un montón de cosas, ¿verdad? Y como lo vimos en semanas anteriores, a veces nosotros no nos damos cuenta que esta es la disciplina de Dios, ¿verdad? Que son cosas, que son situaciones que Dios provee para tratar con nosotros, y que nosotros tengamos una manera, eh, lo voy a decir así, no correcta, sino conveniente de reaccionar. ¿Por qué conveniente? Porque si tenemos una actitud apropiada, el Señor se va a dispensar en nosotros y va a avanzar, y vamos a tener ese beneficio, y el Señor también va a tener un beneficio en esto, ¿verdad? Porque su iglesia va a ser edificada. Pero en este mensaje el hermano orienta todo esto al hecho de que las personas deben percibir a Dios en nosotros, ¿verdad? Deben percibir a Dios en nosotros, pero muchas veces no lo perciben. Este testimonio de un viaje, imagínense, era un viaje de un entrenamiento, a una conferencia, y veníamos en el busito, y un hombre, otro vehículo se atravesó de una manera peligrosa al busito que iba manejando otro hermano. Y el hermano se dio la persecución del carro, ¿verdad? Y cuando lo alcanzó le dijo dos, tres cosas. Ahí no se vio a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo que sucede. Y en nuestra casa, ¿verdad? A veces nosotros como padres exigimos a los hijos: lee la Biblia, hace tu avivamiento, reunite. Y nosotros, ¿qué ejemplos somos, verdad? Entonces, ¿cómo se resuelve este asunto de que las personas vean a Dios en nosotros? Que nosotros nos dejemos disciplinar por Dios, por el Espíritu Santo en este caso, ¿verdad? Que nos derribe, pero también que nos provea. Que nos derribe y también
que nos provea, que derriba nuestra manera de ser. Tiene que ser derribada nuestra manera de ser. El caso de Jacob, el caso de José. Hace poquito estábamos considerando a José. Y José era un nene que, cuando era nene, que era un nene pues que recibía todas las atenciones de su papá. Tenía un vestido llamativo. ¿Esto qué nos dice? Que era un niño consentido, ¿no les parece a ustedes? Y aún tuvo esta revelación por medio de sueños y no tuvo el discernimiento de que al contar su sueño, sus papás se iban a indignar, o sus hermanos se iban a indignar al punto de querer matarlo. Aunque todas las cosas estas eh, cooperaron para bien, este José, que era una persona que no era apropiada en ese momento, llegó a ser útil para Dios. Puedo hacer esta pregunta. ¿Cuál era la razón por la cual José tenía que estar arriba, digamos, y que toda su familia se iba a inclinar a él? ¿Con qué propósito tenía que llegar él a estar en ese lugar y en esa posición? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que si, quisiera decir algo? Perdón. Bueno, les digo, porque en ese momento, cuando él estuvo en ese trono, o en ese puesto alto y su familia se inclinó, era porque él les iba a dar de comer. Esa era la razón. Esa era la razón. Sin embargo, para que José llegara a estar ahí, tuvo que ser maltratado, tuvo que ser golpeado, tuvo que ser vendido, tuvo que estar preso, tuvo que ser acusado. Mire, no fue que ya rapidito fue a estar alimentando y cumpliendo aquel sueño que Dios le dio de manera temprana. Pero también vemos ahí que en algún momento no estaba él, no era él adecuado para mantener o para discernir tal revelación. Muchas veces nosotros, y de hecho estamos así, recibimos una gran revelación constantemente, pero como que no, como decirlo de una manera sencilla, como que no nos entra, o no lo recibimos, o no lo creemos, perdón, no quiero ser ofensivo con esa expresión, ¿verdad? Sino solo para que pues captemos cómo es que estamos y que no lo vemos, ¿verdad? A veces, como dicen el dicho, aquí entra y aquí sale, ¿verdad? Porque de verdad no retenemos muchas cosas, siendo muy honesto. Pero Dios nos muestra cómo es que lo hace Él. ¿Verdad? ¿Cómo lo hace? Tratando con nosotros, tratando con nosotros, tratando con esas partes de nuestro carácter que nosotros ni sabemos. Ahora, otro aspecto que es importante que consideremos está viendo el tiempo, de este cuadro que debemos tener claramente, es que mire, que nosotros tendemos a usar métodos artificiales para tratar con nosotros mismos. Y mire, la humanidad, la sociedad, la educación, en otras palabras, el mundo y Satanás están diciendo todo lo contrario. ¿Verdad? Que nosotros podemos hacer las cosas, que nosotros tenemos la capacidad, tenemos la fuerza, ¿verdad? Para tratar con cualquier cosa de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, debemos aprender y recibir que solo Dios puede tratar con esas cosas que de manera artificial fueron forjadas en nosotros. La manera de ser que tiene usted y que tengo yo fue forjada por la educación del mundo, ¿verdad? Fue forjada y ahí está eso puesto. Y la misma educación y la misma fuerza del mundo no puede quitarle a usted y a mí esa forma de ser, ¿verdad? Por más que usted se esfuerce. Así que debemos dejar de esforzarnos. Y debemos dejar que Dios sea el que haga eso. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios quiere hacer eso. ¿Verdad? ¿Qué quiere hacer? Derrumbar, derribar, pero también quiere construir. Eso quiere hacer Dios. Pero por otro lado, Dios nos conoce a nosotros por completo. Y por eso leíamos uno de los versículos que decía yo, ¿por qué? ¿Qué relación tiene con este mensaje? Pero ni aun los pajarillos caen si no es por la voluntad de Dios, y aún nuestros cabellos están contados. O sea, eso no solo se refiere a la gran capacidad que tiene Dios de saber cosas, sino al gran poder o capacidad que tiene Dios de conocernos a cada uno de nosotros personalmente. Entonces,
hay un experto a tratar con nosotros. Por ejemplo, ¿por qué es necesario esto? Porque, como les decía al principio, tenemos la idea de que no tenemos que cambiar muchas cosas. Dirá, pues yo sí creo que tengo que cambiar algunas cosas de mi ser y de mi forma de ser, pero casi no es mucho, ¿verdad? Hermano y hermana, de veras que necesitamos ser tratados por el Señor y Él es el que sabe qué cosas debe tratar de nosotros. Hay cosas que ni sabemos. Por ejemplo, considere el asunto de la confesión de los pecados. Les contaba aquella experiencia del hermano que tuvo un tiempo de comunión con el Señor y el Señor le recordó una mentira que dijo cuando tenía 6 años, teniendo el hermano 30, 40 años. Ese es el Señor conociéndonos, ¿verdad? Porque Él nos conoce. Y esa situación, ese pecado era una carga innecesaria que había que tirar. A ese punto nos conoce Dios, ¿verdad? Dios conoce nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, ¿verdad? Todo lo conoce Él. Entonces Él sabe cómo, cómo y qué cosas de nosotros deben ser tratadas. Quisiera hacer un pequeño repaso hasta donde vamos. Primero es que la disciplina del Espíritu Santo, o el hermano la llama de esta manera, eh, por el ciclo, por la obra que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros, que es que trata con nuestra manera de ser, quiere tratar con nuestra manera de ser, ¿verdad? Y manda las situaciones buenas y malas, pero también las convierte en experiencias aplicables a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que dan ese beneficio de esa edificación, de ese nuevo carácter, de esa nueva manera de ser. ¿Ah? O vamos a decir más ejemplos de esto. Cuando usted está en tiempos de comunión con Dios, ya sea un entrenamiento, una conferencia, especialmente esos entrenamientos se vuelven bien intensos, ¿verdad? Con las asignaciones y tan debe ser derribada nuestra manera de ser que tenemos que firmar un acuerdo para poder decir que sí cumplo las asignaciones, ¿verdad? Hago los resúmenes, memorizo los bosquejos, lo que nos toque hacer. Pero cuando tenemos tal ejercicio del espíritu, ¿verdad? Empieza a suceder esa transformación en nuestra manera de ser. Y que especialmente su familia pueda decirle a usted, ya no es lo mismo estar contigo ahora que antes. Aleluya, ¿verdad? Eso fue por la disciplina del Espíritu Santo. Bueno, debemos estar conscientes de eso, abiertos y abiertas a que Dios está tratando con nosotros. A veces los hermanos dicen, no ore para que el Señor trate con usted, no diga eso. Y me preguntaba por qué, porque de todas maneras lo está haciendo. Cada situación que está enfrente de nosotros es parte de este proceso, ¿verdad? Es parte de este proceso que nosotros debemos darnos cuenta. Por otro lado, que necesitamos esta disciplina, necesitamos este, este ciclo dentro de nosotros. ¿Qué ciclo estoy hablando? Que Dios derribe, pero para ello tenemos que estar abiertos y dispuestos. Pero también al derribar, Dios no solo quiere dejar escombros, no, Él también está edificando. ¿Qué está edificando? Un nuevo carácter. Aleluya. Una nueva manera de actuar. Y de verdad esto es lo que muchos hemos estado esperando por años, ¿verdad? Ser diferentes, ser diferente a lo que hemos sido por toda la vida, ¿verdad? Ser diferentes, de ser como el Señor, aleluya, esta es la manera, ¿verdad? Pero no se puede construir sobre algo ya edificado. Nuestra manera de ser ya está edificada, así somos. Los que hace años, escuché yo cómo eran algunas etapas por edades, ¿verdad? Pero creo que era después de los 40, le llamaban la edad peculiar, donde ya era muy difícil o imposible que hubieran cambios dramáticos en la forma de ser. Aleluya, que el Señor puede derribar cualquier categorización que tengamos, pero debe haber una apertura, ¿verdad? Debe haber una cooperación con el Señor completa. Entonces, este entendimiento básico es importante, ¿verdad? Hay algo que se opone
hay algo que se opone al crecimiento y al desarrollo de esta vida. ¿Y qué es eso que se opone? Nuestra manera de ser, nuestro carácter. Así que aleluya, porque el Señor quiere derribar, pero también quiere edificar. Entonces, para ello debo cooperar, estar abierto, estar abierta al Señor. Por otro lado, si no hay esta apertura, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si no somos abiertos o si no tenemos este entendimiento? Para lo cual, pues debemos compartir y leer este mensaje, hermanos y hermanas. Les invito a que entren a este mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué número es? Decía el hermano hace ratos. El 42, tomo 3. Mensajes para creyentes nuevos por el hermano, para perfeccionar a creyentes nuevos del hermano Noní. Les aseguro que el Señor les va a hablar. Van a ir a las citas y van a comprender a mayor cabalidad. Así que es algo que debemos ver, recibir, compartir también, ¿verdad? Para ser ayudados, ¿verdad? Que necesitamos cooperar con el Señor. De lo contrario, si no cooperamos, como venía diciendo, nosotros caemos en frustración, ¿verdad? Porque en frustración porque creemos que Dios tiene que hacer la obra sin nuestra cooperación, ¿verdad? Y nos aferramos a que si el Señor empezó la buena obra, la tiene que perfeccionar. Sí, pero recordemos que Él la perfecciona en función de nuestra apertura, ¿verdad? ¿Estamos abiertos? Él avanza. ¿Estamos cerrados? Se espera. Yo estoy a la puerta y llamo. Eso es lo que hace el Señor. Esta noche otra vez nos está llamando a la puerta. Y está llamando. ¿Usted oye? Ah, bueno. Ahora es su decisión abrir la puerta para que Él entre y cene. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Tratar con nuestra manera de ser. Los entrenamientos ayudan mucho, ¿verdad? Nuestro ejercicio del espíritu constante ayuda también. Si tiene la oportunidad de ir a un entrenamiento y participar, pues está bien, ¿verdad? Eso le ayuda. Acorta a veces un poco el tiempo que puede tomar sin estar bajo un entrenamiento. Por ejemplo, cuando estamos en un entrenamiento, yo recuerdo una semana de oración hace muchos años, que eran de una semana, ¿verdad? Y estábamos en un lugar un lugar de retiros, y ahí vivíamos y ahí todo, ¿verdad? Hermanos, al tercer día, eso era una atmósfera impresionante, ¿verdad? Entonces, fue de mucha ayuda y muchos todavía recordamos y fue como que se ganó algo, ¿verdad? ¿Qué ganamos, verdad? Ser tratados por el Señor, y ganamos mucho el ejercicio del Espíritu, mantenernos en esa atmósfera. Pero una vez que salimos de ese entorno de consagración, tenemos muchos ataques del enemigo. Viene el mundo, viene el pecado también, ¿verdad? Pero viene el afán porque somos engañados de muchas maneras. Entonces toma más tiempo. Así que cuando tenga la oportunidad de estar en esa atmósfera de consagración, hágalo. Si no puede, pues no está bien, ¿verdad? Si todavía no, pues está bien también. Pero debemos darnos cuenta que necesitamos estar abiertos y que Dios quiere tratar con nosotros. ¿Por qué dijimos que no puede funcionar esto por esfuerzo propio, por esfuerzo humano? Por un lado, porque la mayoría del esfuerzo humano, los resultados del esfuerzo humano son temporales, ¿verdad? Son temporales. Si usted vea, primeramente en su caso, ¿verdad? Pero también somos ayudados por los casos de otras personas que, sin decir nombres, pues nos enseñan, ¿verdad? Gente que retrocede, gente que se aleja. Recordemos la parábola del buen sembrador, qué clase de terreno fueron, ¿verdad? A veces los vimos hasta servir muy animados o animadas, y luego se desaparecieron. No hubo cimiento, no hubo esto, no hubo una total apertura. No queremos ser así, queremos ser buena tierra. Pero para ser buena tierra necesitamos ser labrados. Y el ser labrados no es suave. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver cómo se trata la tierra después de una cosecha, en Latinoamérica todavía se ve eso, que hasta queman los campos, queman todo eso que quedó ahí, y luego arar, y luego esto, y luego lo otro. La tierra es herida, es tratada, es limpiada para poder sembrar nuevamente. Entonces, eso es lo que
lo que debe suceder con nosotros. Es normal que tengamos las situaciones, es normal que tengamos las pruebas, la enfermedad, la escasez y también la abundancia y la salud, pero especialmente las cosas que nos hacen tener pérdida, tratan derriban en nosotros nuestra manera de ser, ¿verdad? José no era el José pretencioso de su juventud cuando estaba, a pesar de que estaba en el trono, él ni siquiera les pudo hablar directamente, usó un traductor, ¿verdad? Alguien que le traducía para hablar con ellos y aún después los despidió y él se fue a llorar en lo secreto, no era alguien que era suelto en su manera de ser, porque ese trato que tuvo, esa vida que tuvo, lo llevó a ese lugar. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos darnos cuenta que Dios quiere y puede tratar con nosotros. Quiere hacerlo, ¿verdad? Debemos abrirnos al Señor. Y el único que puede hacerlo es Él. Dios desea hacer ese trabajo con sus propias manos. A pesar de que a veces a nosotros nos parece doloroso, es con amor, ¿verdad? Es con ternura. El Señor no nos va a poner en situaciones que no podamos soportar. Uno dice, es que ya no aguanto. Sí, sí aguanta, hermano, sí aguanta. Lo que necesita en medio de la situación es que el Señor sea su gracia. ¿Y eso qué significa? Que el Señor sea su disfrute. ¿Y eso qué significa? Que tiene que estar disfrutando y tocando al Señor. Para ser fortalecido y fortalecida en el hombre interior no es estar elaborando en él, es estar siendo ejercitado, orando. Porque miren, viene la duda cuando estamos en medio de la situación. Viene la duda. ¿Y quién siembra la duda? Satanás. Él es el que siembra la duda en nosotros, ¿verdad? Pero si estamos fortalecidos, si estamos llenos de la palabra, la duda la vamos a rechazar. No la vamos a creer bajo ninguna circunstancia. Pero necesitamos estar abiertos. También que la disciplina no pase desapercibida de nosotros. Otro problema y más problemas. Otra enfermedad y más enfermedad. No, gracias Señor. Por algo dice que hay que darle gracias a Dios en todo. Cuando le damos gracias a Dios en medio de la enfermedad, estamos siendo conscientes de que las cosas buenas y malas vienen del Señor y Él las permite también. Veamos el caso de Job, ¿verdad? Job cuando empezó a sufrir y a recibir eso, a pesar de que era perfecto en ese momento, bajo los requerimientos de ese tiempo, él argumentó contra Dios, igual que Adán, ¿verdad? La mujer que me diste. Y Job decía, si yo me encuentro con Dios en un juicio, yo voy a justificarme y le gano. Mire, qué pretensión terrible. Tuvo que ser disciplinado y él al final entendió. Yo pensaba que te conocía, pero ahora que ya sé cómo eres, yo pregunto y tú me enseñas. Amén. ¿Verdad? Ya ese no es el mismo Job, ¿verdad? Ya no es el mismo Job, ¿verdad? Ya es otra persona. ¿Por qué razón? Porque Dios derribó cosas en él, pero también edificó algo. Cuando le hablaba a Dios y cuando le decía Dios y le explicaba a Dios a Jacob, ahí se estaba construyendo, ahí se estaba edificando. Mis santos, creo que yo me detengo en este momento para seguir la otra semana.